Bien, buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Es bueno poder estar una vez más en la casa de nuestro Señor y ciertamente es un privilegio el poder compartir con ustedes en esta tarde la palabra de Dios. Y le voy a invitar que de inmediato nosotros vayamos a la presencia de nuestro Señor para orar, para que Él nos dirija en todo este tiempo, para que nosotros podamos estar atentos a su palabra y dispuestos a que el Espíritu Santo de Dios obre en nuestros corazones, para que nosotros por medio de nuestra vida podamos glorificar a Dios. Así que vamos a orar. Buen Dios, en esta tarde para nosotros es un gozo el poder estar reunidos con nuestros hermanos, con nuestras hermanas en Cristo, estar aquí en familia, estar en tu casa, Señor, dispuestos a escuchar tu palabra. Gracias damos, Padre, porque tú nos has dejado tu palabra. Padre, nosotros somos forasteros en este mundo, somos forasteros en esta tierra. Y es nuestra oración que tú no encubras tus mandamientos, que tú no encubras tu voluntad de nosotros. Así oraba el salmista. Y es porque él entendía su necesidad de una dirección clara que proviene de tu palabra. Y nosotros también, Señor, necesitamos esa dirección. De lo contrario, estaríamos perdidos, estaríamos sin rumbo en este mundo de tinieblas, en este mundo de pecados. Y celebramos, Señor, en esta tarde que tú nos has dejado tu palabra y nos has dejado tu Santo Espíritu para que podamos entender y podamos aplicar en nuestra vida tu palabra. Así que, Señor, oramos que eso sea una realidad en esta tarde, mientras nosotros seguimos con el énfasis y con el tema de vivir en misión. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Muy bien, en esta tarde yo quiero seguir compartiendo con ustedes esta serie de mensajes que van concatenados con lo que es la escuela dominical, este tema de vivir en misión. Y me gustaría a manera de repaso compartir o más bien repasar, valga la redundancia, algunas de las cosas que ya hemos tratado en los distintos mensajes que hemos visto hasta ahora. En primer lugar, de Mateo capítulo 28, nosotros estuvimos viendo lo que es el mandato de la misión. Y yo espero que ya para esta altura, de tanto de lo que es la escuela dominical, en lo que vamos de año, como en las prédicas, ustedes tengan todos, como Iglesia Bautista Cristiana, que todos nosotros tengamos bien claro cuál es nuestra misión. ¿Y cuál es nuestra misión? Hacer discípulos de Cristo. Para eso es que el Señor nos ha dejado aquí en la tierra, para que hagamos seguidores de Cristo, llevar a la gente a acercarse más a Cristo. Y puede ser que para el pecador, aquellos que todavía no se han convertido, eso significa que nosotros nos vamos a acercar a ellos, y ya sea compartir un tratado, ya sea compartir la palabra de Dios, compartirles un versículo, pero la idea es nosotros poner de nuestra parte, ponernos a la disposición de Dios para que Él nos utilice como siervos suyos, como instrumentos suyos, para llevar a cabo esta obra, para llevar a cabo la misión. Y aquellos que todavía están en sus pecados, nosotros compartir la palabra para que puedan ver la gloriosa cruz de nuestro Señor Jesucristo, para que puedan apreciar la esperanza de la salvación que el Evangelio nos da. Y la idea es que invitamos a la gente a acercarse a la cruz, a acercarse a Cristo. Por otro lado, puede ser que para los creyentes esto signifique que nosotros identifiquemos aquí en la iglesia personas que recién han hecho profesión de fe y necesitan crecer, necesitan todavía acercarse más a Cristo. Y la idea es que nosotros estamos siempre atentos para llevar la palabra, para compartir la palabra, sea con el inconverso, sea con el creyente, y aún nosotros mismos estar dispuestos y estar a la expectativa de que otros compartan con nosotros la palabra para que juntos estemos caminando hacia la cruz de nuestro Señor Jesucristo y podamos reconocerle a Él como nuestro Salvador, podamos reconocerle a Él como nuestro Señor. Y si hay algo que hemos visto hasta ahora es que nosotros en ningún momento nos graduamos de ser discípulos de Cristo.
Siempre, al igual que el apóstol Pablo, estamos persiguiendo esa meta, estamos persiguiendo la excelencia del conocimiento de Cristo. Pero en segundo lugar, también nosotros hemos apreciado el modelo de la misión, es decir, el ejemplo que nosotros hemos recibido de cómo llevar a cabo la misión. Y por excelencia, obviamente, el modelo de la misión es nuestro Señor Jesucristo. Su predicación clara de la palabra atraía a las multitudes. Y los milagros, las señales que él hacía, no era simplemente para armar un show, sino para que por medio de esos milagros, su palabra, su autoridad fuese establecida. Así que la herramienta o el modelo que el Señor nos da para llevar a cabo la misión es precisamente que debemos estar llevando la palabra de Dios. El Señor Jesucristo declaró que Él vino a salvar pecadores y por lo tanto vimos cómo Él también se acercó a los pecadores y estuvo dispuesto a hacerse amigo de pecadores para ganar a estos pecadores a sí mismo. En tercer lugar, nosotros hemos visto también el mecanismo de la misión y ya en cierta forma aludí a esto cuando presenté el ejemplo, el modelo de la misión al Señor Jesucristo. Y el Señor lo que nos ha llamado es a proclamar la palabra de Dios. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Así es que nosotros vamos a cumplir esa misión, proclamando la palabra de Dios. Y estuvimos viendo en el libro de Marcos esas parábolas de cómo el Señor Jesucristo, por medio de la semilla y por medio de la siembra, nos ilustra el poder de la palabra, nos ilustra cómo es la palabra de Dios que da fruto en una persona y es por medio de la palabra de Dios que se pueden ver cambios en una persona que se acerca a Cristo y que busca conformarse a la imagen de Cristo. Y es precisamente ese cambio, esa transformación, la que entonces nos lleva al mensaje de hoy. Porque el discípulo, como hemos visto también, lo que busca es negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir a Cristo, seguir las pisadas de Cristo, seguir el ejemplo de Cristo. Y es que la Biblia nos presenta entonces que la meta de la misión es que nosotros seamos conformados a la imagen de Cristo. Y para esto podemos repasar y recordar este texto que encontramos en Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que el propósito para el cual Dios nos salva es que nosotros seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Si usted es un discípulo de Cristo, si usted es un creyente, la idea no es que usted ahora es parte de este club social de la Iglesia Bautista Cristiana y usted viene aquí los miércoles en la noche, si es joven viene los sábados en la noche, viene los domingos en la mañana, los domingos en la tarde. No es que simplemente participamos de conferencias y hacemos algunas cosas. No, todo lo que nosotros hacemos, de una manera u otra, debe ser con el propósito de que nosotros, como discípulos de Cristo, nos estamos negando a nosotros mismos con la meta de conformarnos a la imagen de Cristo. Así que puede ser que tú seas un estudiante ahora mismo, puede ser que tú seas un empresario, puede ser que tú seas un ingeniero, puede ser que tú seas un banquero, puede ser que tú seas un doctor, que tú seas un maestro y tú tengas quizás muchos propósitos en tu vida, pero el propósito principal, la meta de la misión a la que Dios nos ha llamado es que nosotros lleguemos a conformarnos a la imagen de Cristo y que en el proceso, mientras nosotros estamos en eso, estemos ayudando a otros también, por medio de la proclamación de la palabra, a que ellos también se conformen a la imagen de Cristo. Debemos estar claros de que nuestra meta entonces es ser semejante a Cristo, de que nuestro carácter sea como el de Cristo, pero también vemos este texto aquí,
En Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 21 al 23. ¿Cómo es Cristo? Pudiéramos preguntar, si nuestra meta es conformarnos a Cristo, obviamente la Biblia nos presenta cómo es Cristo y pudiéramos ver algunos pasajes. Yo escogí este texto aquí porque también el texto mismo nos invita a seguir el ejemplo de Cristo. Y dice este pasaje, pues para esto fuisteis llamados. Aquí está esta declaración de propósito. Para esto nosotros fuimos llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Y aquí vemos cómo entonces nuestros ojos, nuestra vista debe estar enfocada en Cristo. Él es nuestro ejemplo. A Él es que debemos seguir. El Señor nos ha dejado ejemplo. ¿Para qué? Para que sigáis sus pisadas. ¿Y cómo es Cristo? ¿Cuál es el ejemplo de Cristo? ¿Cómo es el carácter de Cristo? Si nosotros queremos cumplir con esta misión de que en nuestras vidas vamos a ser verdaderos discípulos de Cristo y la meta es conformarnos a la imagen de Cristo y estamos ayudando a otros a ser más como Cristo, ¿cómo es Cristo? ¿Cómo la Biblia lo describe? Bueno, dice aquí, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Cómo es Cristo? ¿Cuál es el ejemplo que Él nos ha dejado? Note aquí en el texto, una vez más, ese vocabulario que utiliza el apóstol Pablo aquí, ese vocabulario de la misión, de que nosotros debemos seguir las pisadas de Cristo. Recuerden, un discípulo de Cristo es una persona que sigue a Cristo, que sigue su ejemplo. Y Cristo se caracterizó porque Él no hizo pecado. Entonces, hermanos, nosotros debemos estar claros de que la palabra de Dios nos dice a nosotros que la expectativa que Dios tiene para nosotros como seguidores de Cristo es que en nuestra vida no haya pecado. Y aquí presenta algunos ejemplos. Dice que no se halló engaño en su boca. ¿Cuántos de nosotros esta semana pasada dijimos una mentirita, aunque sea una mentirita blanca, a veces, verdad, que no son tan malas? O que uno piensa que no son tan malas. Pero el Señor nos dice aquí que el ejemplo que Cristo nos da es que en su boca no se halló engaño. A menudo nosotros, para salirnos de alguna situación difícil o una situación vergonzosa, estamos dispuestos a engañar. En este caso, el contexto de este pasaje nos habla del sufrimiento, de las tribulaciones, de las aflicciones por las que los creyentes estaban pasando. Y aquí el apóstol Pedro pone de ejemplo a Cristo, de que Él que también sufrió aflicción, de que Él que también pasó por tribulación, Él no habló engaño para zafarse de la persecución que había en contra de Él. Y eso nos lleva entonces a nosotros a considerar de que si yo quiero ser como Cristo, aun cuando yo me vea en una situación de aprieto, aun cuando yo me vea en una situación de aflicción, si yo estoy enfocado en Cristo, si yo quiero ser un discípulo de Cristo, seguirlo a Él, imitarlo en su carácter, una de las maneras que la palabra nos presenta cómo es Cristo es que en Él no se halló engaño. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. ¿Cuántos de ustedes tienen licencia aquí? De conducir, licencia de conducir. O quizás la pregunta es, ¿cuántos de ustedes manejan por las calles de Santo Domingo? Ese gancho, ¿cuántos de nosotros en alguna ocasión u otra hemos querido maldecir a un chofer más inteligente que nosotros que se nos mete, que no tiene que hacer fila, a un motorista que parece que no necesita respetar las leyes de tránsito? ¿Cuántos de nosotros no hemos visto como con la intención de que, óyeme, de que salga de mi boca
esas palabras para herirlo, para insultarlo, para desahogarme. Bueno, pues el Señor Jesucristo cuando lo maldecían, y pensemos, el Señor Jesucristo lo que había hecho era el bien, había venido a traer buenas nuevas, había venido a traer la salvación, había venido a hacer el bien a las personas. Y aún haciendo el bien, la gente lo maldecía, pero ¿qué no hizo Cristo? Dice aquí que Él no maldecía. Jesucristo no mentía, Jesucristo no maldecía, no, dice cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. En otras palabras, Él estaba esperando en el Señor, Él estaba confiado en la justicia de Dios. Así es nuestro Señor Jesucristo. Así es que si nosotros como discípulos de Cristo queremos cumplir esa meta de la misión que tenemos y animar a otros, ese es el estándar que Dios tiene para nosotros, que seamos como Cristo. Entonces, la meta de la misión es que el discípulo de Cristo sea más como Él. Y mientras estamos aquí en esta tierra, entonces, nuestro ejemplo a seguir es Cristo. Nuestra meta es ser más como Él. Ahora, la pregunta que en este mensaje queremos responder es la siguiente. Si ser como Cristo es nuestra meta, ¿cómo nosotros podemos ser como Él? Oye, porque es un estándar alto que el Señor nos ha puesto. El pasaje que acabamos de leer dice que Él no cometió pecado, que no hizo pecado. Y la idea entonces es que en nuestras vidas ahora no exista el pecado. Pero ¿cuál es la realidad que nosotros vivimos día tras día? Es que nosotros estamos en una lucha. Nosotros estamos sufriendo todavía las consecuencias de que estamos habitando en este cuerpo con esta naturaleza caída, con esta carne corrompida que todavía no ha sido glorificada, que todavía no ha sido totalmente erradicada. Pero el Señor tiene una meta para nosotros. Y yo quiero que antes de responder esta pregunta de cómo nosotros llegamos a ser como Cristo, yo quiero que consideremos estas dos declaraciones y que usted pueda ver cuál es la diferencia en estas dos declaraciones que tienen que ver con la vida de un verdadero discípulo de Cristo. Por un lado, tenemos esta declaración aquí, que dice, para llegar a ser un verdadero discípulo de Cristo, tú debes conformar tu vida a un estilo de vida que agrade a Dios. Repito, para llegar a ser un verdadero discípulo de Cristo, tú debes conformar tu vida a un estilo de vida que agrade a Dios. ¿Quiénes están de acuerdo con esa frase? ¿Verdad? Acabamos de decir que la meta de la misión es que nos conformemos a Cristo. Vamos a ver la siguiente declaración, a ver qué pasa. Un verdadero discípulo de Cristo vive de tal manera que su estilo de vida es agradable a Dios. Un verdadero discípulo de Cristo vive su vida de tal manera que su estilo de vida es agradable a Dios. ¿Qué diferencia? Más o menos hablan lo mismo, ¿verdad? Ustedes recuerdan en el periódico hace muchos años o en algunos libritos que salían esos cuadros, identifique las 10 diferencias, ¿verdad? Pues aquí yo quiero que usted identifique la diferencia en esas dos declaraciones y a ver si realmente tiene algún impacto en si esta declaración es cierta o no, o cómo nos va a impactar a nosotros si realmente queremos alcanzar la meta de la misión que Dios nos ha dado. Hay una diferencia bien clara que yo quiero marcar aquí, y es esta frase inicial de la primera declaración. Para llegar a ser. Para llegar a ser. En otras palabras,
yo tengo que hacer algo. Hay ciertos requisitos que yo debo tener en cuenta para yo colocarme en una posición donde yo ahora puedo decir que yo soy un verdadero discípulo de Cristo. La primera declaración, por un lado, se enfoca en nuestro esfuerzo, en mi obediencia, en los requisitos que yo debo cumplir, y la clave aquí es para llegar a ser un verdadero discípulo de Cristo. Ciertamente, como discípulos de Cristo, nosotros debemos obedecer a Dios. Como discípulos de Cristo, hay requisitos, hay mandatos que Dios nos ha dado para que vivamos como hijos suyos. Pero lo que yo quiero llamar la atención aquí es que esta frase dice, para yo llegar a ser un verdadero discípulo de Cristo. Sin embargo, hasta ahora nosotros hemos visto que el Evangelio es la buena noticia de lo que Cristo hizo para rescatarnos de nuestra condición de pecadores. Recuerden que Jesucristo no vino a salvar a gente perfecta, a gente que ya había alcanzado ese estatus de poder ser un verdadero hijo de Dios. En otras palabras, el Señor Jesucristo no vino a salvar a aquellos que ya estaban justificados, personas que ya eran justas. Él vino a salvar pecadores. Así que un discípulo de Cristo no es una persona que ha resuelto sus problemas de pecado y entonces ahora empieza a ser un verdadero discípulo para agradar a Dios. Así que es importante que nosotros estemos alerta a esta manera de pensar, porque si nosotros nos ponemos esta carga de que, óyeme, yo tengo que hacer todas estas cosas para ganarme el favor de Dios, para que Dios me vea a mí y me diga, bueno, sí, yo creo que tú has cumplido con tantos requisitos, entonces tú puedes ser uno de mis discípulos. No, la idea es que nosotros, mientras somos discípulos, vamos transformándonos, vamos siendo conformados a la imagen de Cristo. Ahora, esta segunda declaración expresa una realidad, no algo potencial, no algo que si tú te esfuerzas, entonces esto pudiera pasar. Y el punto aquí, hermanos, es que el Evangelio, la buena noticia del Señor Jesucristo, nos da esa paz, nos da esa tranquilidad desde la cual yo puedo obedecer a Dios, yo puedo vivir de una manera tal que agrade a Dios. Pero no es porque por medio de mi obediencia y por medio de mis esfuerzos yo voy a llamar la atención de Dios. Esta segunda declaración entonces expresa una realidad que es posible para un verdadero discípulo de Cristo vivir de tal manera que su estilo de vida agrade a Dios. Y eso es posible por la obra del Señor Jesucristo. Eso es posible por lo que Cristo hizo en la cruz y en cierta manera por lo que veíamos la semana pasada en Romanos capítulo 6 y cómo desglosamos allí nuestra unión con Cristo y cómo ahora nosotros como creyentes, personas que hemos puesto nuestra fe en Cristo, ahora que somos discípulos de Cristo, nuestra identidad está atada a Cristo, está unida de tal forma que podemos decir que hemos sido crucificados juntamente con Cristo, que hemos sido sepultados con Cristo, que hemos resucitado con Cristo para una vida nueva. Y la idea es entonces que nosotros, partiendo de la obra que Cristo hizo en la cruz por nosotros, nosotros ahora vamos a ser conformados a la imagen de Cristo. ¿Respondí la pregunta? No. Porque la pregunta sigue estando ahí. ¿Cómo yo puedo ser como Cristo? ¿Cómo es que yo soy transformado? Si no es por mi esfuerzo, si no es por yo cumplir con todos estos requisitos, si no es por mi obediencia, ¿cómo es que yo soy conformado o transformado a la imagen de Cristo? Bueno, pues el libro de Gálatas, la epístola de Gálatas, la esencia del mensaje de la carta a los Gálatas responde esa pregunta.
Y yo quiero que veamos 3 textos de esta carta a los Gálatas para identificar cómo Dios, en esta misión que Él está llevando a cabo y que nos permite a nosotros ser parte de esta misión, Dios nos ha enviado un aliado. Además de Cristo, Dios nos ha enviado un aliado que nos va a ayudar a alcanzar esa meta de ser conformados a la imagen de Cristo. La epístola a los Gálatas, el apóstol Pablo está sorprendido, está asombrado de que los Gálatas aparentemente han recibido otro evangelio que no es el evangelio de Cristo. Y básicamente el problema del cual se está enterando el apóstol Pablo es que los Gálatas habían recibido un evangelio que venía de los judaizantes, aquellos que todavía tenían el judaísmo muy arraigado dentro de ellos, que ellos podían decir, mira, sí es verdad que Cristo es un buen maestro, sí es verdad que Cristo es un buen profeta, sí cree en Cristo, pero además tú tienes que asegurarte de cumplir con la ley para entonces tener la seguridad de que tú eres justificado. Entonces ahí estamos hablando de justificación, ahí estamos hablando de salvación. Y la propuesta del judaísmo, de estos judaizantes es, sí, cree en Cristo, más las obras, más asegúrate o confírmalo por medio de tu obedecer la ley. Y el evangelio no tiene nada que ver con eso. El evangelio de Cristo presenta la obra de Cristo como suficiente para salvación. Porque el libro de Gálatas capítulo 2, versículo 21-22 nos dice que si es por mis esfuerzos que yo voy a llegar a la salvación, que yo voy a llegar a ser un discípulo de Cristo, entonces por demás murió Cristo. Entonces, eso es en cuanto a la salvación. Y realmente cuando nosotros nos ponemos a analizar la inquietud que tenían estos judaizantes, sin querer juzgar o criticar mucho su corazón, si era por hacer daño al apóstol Pablo o por hacer daño al Señor Jesucristo, ese no es el punto. Ellos tenían realmente una inquietud real. Porque el evangelio que Pablo estaba predicando decía, mira, solamente tienes que creer en Cristo y ya vas a ser salvo. Y ellos decían, ajá, y es así de fácil. O sea que tú puedes poner tu fe en Cristo y vivir como a ti te da la gana. Ah, pero entonces ahí es que el apóstol Pablo quiere explicarles, abundar, desarrollar aún más el evangelio, el verdadero evangelio del Señor Jesucristo. Y cómo entonces, cuando nosotros entendemos el evangelio de Cristo, cómo por un lado nosotros obtenemos la justificación, la salvación, solamente por la fe en Cristo, pero esa obra que empieza en la salvación, entonces continúa desarrollándose o desenvolviéndose para que nosotros podamos ser más como Cristo. Y entonces en la carta a los Gálatas, el apóstol Pablo habla de ese conflicto que hay entre la carne y el espíritu. Y de hecho en el capítulo 5, él menciona cómo hay una diferencia muy marcada, un contraste entre el fruto de la carne y el fruto del espíritu. Y cómo el creyente, cómo el verdadero discípulo de Cristo, aquel que quiere imitar a Cristo, no debe caracterizarse por la carne, porque la carne lo esté dominando, sino que debe caracterizarse porque está dando el fruto del Espíritu. Y precisamente entonces en esta noche, es muy probable que sean 2 mensajes para tratar sobre este tema de la meta de la misión, pero en esta noche yo quiero introducirles, quiero presentarles este aliado que Dios nos ha dado para alcanzar la meta de la misión. El primer texto de Gálatas que quiero que veamos se encuentra en el capítulo 4, versículos del 4 al 6. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, el Señor Jesucristo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por medio de la obra de Cristo, nosotros somos hijos de Dios. Y por cuanto sois hijos,
porque ya eso es seguro por la obra de Cristo. Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. El aliado que Dios nos envía para nosotros poder alcanzar esta meta de la misión de ser conformados a la imagen de Cristo, una vez nosotros somos salvos, es el Espíritu Santo. Al que hace referencia ahí que Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, es el Espíritu Santo. Y la idea es que nosotros podemos ver esta gracia de Dios, en que Él no nos deja solos para alcanzar esa meta. Aquí nosotros podemos ver al Dios Trino trabajando en nuestra salvación, trabajando en nuestra santificación. En otras palabras, en ese proceso de nosotros ser transformados, conformados a la imagen de Cristo. Dios el Padre, por un lado, envía a su Hijo y luego envía al Espíritu Santo trabajando juntos para obrar y garantizar nuestra salvación. Por medio de la obra de Cristo se hace posible que nosotros seamos hechos hijos de Dios, seamos aceptados delante de Dios. Pero por medio de la obra del Espíritu que vive en nosotros, que vive en nuestros corazones, ahora nosotros podemos vivir como hijos de Dios. Es el Espíritu que garantiza nuestra adopción de hijos. Noten al final del texto, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Y se ve aquí como la idea de que al recibir el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, nosotros llamamos a Dios como nuestro Padre. El libro de Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14 nos hablan también de esta obra del Espíritu Santo. En él, hablando de Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, todo eso es en Jesucristo, la fe en Cristo. Pero una vez nosotros creemos en Cristo, ¿qué hace Dios? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, es por medio del Señor Jesucristo y por medio de la fe en Cristo que nosotros somos hijos de Dios. Pero el que vivamos como hijos de Dios, el que tengamos el poder, la energía para vivir como hijos de Dios y que garantiza esa obra que por medio de la fe en Cristo inicia, es el Espíritu Santo. Y es esa la diferencia que nosotros debemos tener. Cuando hice la pregunta, ¿cuál es la diferencia en esas dos declaraciones? Hay una que me pone presión a mí, que para yo ser un verdadero discípulo de Cristo, yo tengo que hacer tal y tal y tal cosa. Y la idea ahí es como que, óyeme, yo tengo que hacer ciertas cosas para yo asegurarme esta salvación, para yo asegurarme esta posición. Pero el Evangelio lo que me dice a mí es, cree en Cristo, pon tu fe en Cristo y tú eres un hijo de Dios. Y lo que garantiza, o una de las garantías que Dios da al creyente, es que Él ha enviado a su Espíritu para que viva en nosotros. En segundo lugar, vemos este texto en Gálatas 3, del 1 al 3. Oh Gálatas insensatos, así de fuerte le hablaba el apóstol Pablo. Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para obedecer a la verdad, para no obedecer a la verdad? Y esa palabra fascinar es como un encanto, es como que lo embrujaron. A ellos se le había predicado, dice ahí, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente. Y esa idea de que fue presentado claramente es que había sido anunciado como en público, es como si pusieran una valla en público, en parques, en lugares donde todo el mundo pasaba y prácticamente de manera obligatoria tenían que ver eso, tenían que ver ese anuncio. Bueno, pues lo que nosotros encontramos aquí en este texto es que el apóstol Pablo había predicado, había presentado al Señor Jesucristo
claramente que por la fe en Cristo y por la obra de Cristo en la cruz es que es una persona, es que es salva. Jesucristo había sido presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. Y aquí viene entonces la intervención de ese aliado que Dios nos da para alcanzar la meta de la misión. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Este pasaje nos muestra cómo el aliado que Dios nos ha dado, el Espíritu Santo, nos capacita para alcanzar la meta. Note aquí el contraste en la última frase. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Y la idea es que en este contraste nosotros podemos ver cómo el apóstol Pablo está poniendo de que el esfuerzo de nuestra carne, el esfuerzo de que nosotros mismos podamos hacer por alcanzar la salvación, por asegurar la salvación, no va a lograr nada. ¿Por qué? Porque esta obra de salvación y de transformación es una obra de Dios. Dios es que inicia esta obra, es una obra sobrenatural. Dice, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley, por tu esfuerzo, o por el oír con fe, o por la fe? Esto es algo espiritual, esto es algo sobrenatural. Y por lo tanto, entonces, la idea no es que yo vea a mi esfuerzo o que yo dependa de mi esfuerzo, no. Yo inicio esta misión entendiendo, número uno, que ya Cristo ha sido crucificado por mí y yo, porque he creído en Cristo, he sido juntamente crucificado con Cristo, ya yo soy justificado del pecado, ya yo no tengo esa carga. Pero no solamente eso, Dios me da su Espíritu ahora para que yo pueda vivir de una forma que le agrade a Él. Entonces, ¿cómo podemos nosotros conformarnos a la imagen de Cristo? ¿Cómo podemos nosotros alcanzar esa meta? Lo que yo quiero que ustedes entiendan en esta noche es que la manera en la que nosotros hacemos esto depende del Espíritu. Dependemos de la obra del Espíritu, pero también, miren este último texto, Gálatas capítulo 5, versículo 16. Y estoy aquí poniendo en pantalla la Biblia de las Américas. A ver si ustedes notan una diferencia mientras ustedes leen la Biblia de las Américas y la Reina Valera. Dice el texto aquí, digo pues, andad por el Espíritu, ¿y qué pasa? Y no cumpliréis el deseo de la carne. Andad por el Espíritu y no cumpliréis por el deseo de la carne. Si dependemos del Espíritu, si andamos por el Espíritu, entonces nosotros tendremos victoria sobre la carne. En la versión de la Reina Valera, parecería como que se están presentando aquí dos mandatos distintos. Por un lado, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero realmente, como está en el original, esto es en cierta forma una promesa o por lo menos podríamos decir que es un principio que el Señor nos está diciendo aquí. Si tú andas por el Espíritu, entonces tú vas a tener victoria sobre la carne. Tú no vas a cumplir el deseo de la carne. Y aquí yo creo que se conjugan esta tensión. ¿Ok? Esta tensión que vemos en lo que es el proceso de la santificación. Esta tensión en nosotros alcanzar la meta. Partimos de la realidad de que por la fe en Cristo, nuestra justificación, nuestra salvación es segura. Y por lo tanto, por fe en Cristo, yo soy un verdadero discípulo de Cristo. Si yo me he arrepentido de mis pecados, si yo me he negado a mí mismo, si yo he estado dispuesto a tomar mi cruz, si yo he estado dispuesto a seguir a Cristo,
Yo soy un verdadero discípulo de Cristo por fe en su obra en la cruz. Ahora bien, el verdadero discípulo de Cristo vive su vida de tal manera que su estilo de vida es agradable a Dios. Y el que sea agradable a Dios, no es porque yo vuelvo a esforzarme a mí mismo o a poner presión sobre mí mismo, sino que poniendo mis ojos en Cristo, poniendo mis ojos en la obra de Dios y en ese aliado que Dios me ha dado a mí, yo procuro andar por el Espíritu. Y cuando una persona decide andar por el Espíritu, entonces no va a cumplir el deseo de la carne. Causa y efecto. Si tú andas por el Espíritu, entonces el resultado es que tú no vas a cumplir con los deseos de la carne. Dependemos del Espíritu, pero ahí entonces también está nuestra parte de que, óyeme, yo ahora, como discípulo de Cristo, yo ahora debo seguir al Espíritu. Yo debo andar por el Espíritu. La semana que viene, nosotros vamos a ver qué significa esto de andar por el Espíritu, cómo podemos andar en el Espíritu. Pero en esta noche, mi deseo ha sido compartir con ustedes esta verdad, esta promesa, este aliado que Dios nos ha dado para alcanzar la meta. No estamos solos, no dependemos de nuestra astucia, de nuestra fuerza de voluntad. No, Dios nos ha dado su Espíritu. Sin el Espíritu no hay manera de yo ser conformado a la imagen de Cristo. No hay manera de yo alcanzar esa meta. Dice Romanos capítulo 12:2. En cierta manera este pasaje resume el proceso de la santificación, el proceso de esa obra que el Espíritu Santo hace en nosotros. No os conforméis a este siglo. No cumplamos los deseos de la carne. No pequemos. Queremos ser como Cristo. ¿Cómo es Cristo? Él no hizo pecado. Bueno, Romanos 12:2 me dice a mí, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mientras estamos en el aquí, ahora, y aguardamos esa glorificación de nuestro cuerpo, cuando nosotros estemos en la presencia de Dios, mientras estamos aquí hasta que venga el Señor, nosotros estamos en ese proceso de transformación. Esa palabra transformaos viene del verbo en griego metamorfeo. Quizá ustedes saben, metamorfosis. Bueno, el pastor Pedro inició esta mañana el mensaje con una ilustración de una mariposa y yo no me quiero quedar atrás, así que yo quiero terminar el mensaje de hoy con una ilustración de una mariposa, haciendo la pregunta, ¿cuál de estas dos mariposas va a volar? Miren esa mariposa ahí en pantalla, qué linda esa mariposa. Esos ojitos así grandes, esa sonrisita, esas antenitas, no sé si se puede ver ahí, que son de color naranja, todos esos colores, morado, azul, amarillo. Qué bonito se ven todos esos colores, ¿verdad? Pero si usted mira cuidadosamente, se dará cuenta de que las alas de esa mariposa son la mitad de un plato desechable. Así que está por lo menos reciclando y es amiga del medio ambiente, ¿verdad? Reciclando muy bien. Pero la pregunta es, ¿volará esa mariposa? ¿Ustedes creen que pueda volar esa mariposa? Si hay un huracán puede ser que salga volando. Pero eso que tenemos ahí al lado de esa mariposa, está feo eso, ¿verdad? Parece un gusano. ¿Pero qué está pasando? Hay como un poco de movimiento ahí, ¿verdad? Eso era lo que el pastor Pedro mencionaba esta mañana, que ese amigo de la mariposa no permitió que las alas o ese líquido del cuerpo ahí de las alas se extendieran para que las alas se fueran fortaleciendo. Y miren entonces cómo un gusano feo poco a poco se va convirtiendo en esta hermosa mariposa que sí se está moviendo, que está moviendo ahí las paticas,
que tiene colores, quizá usted diría que no son tan lindos como los otros, pero miren cómo va a mover sus alas y aparentemente está volando. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una mariposa y la otra? Que una es de verdad, pero ¿cuál es la diferencia? En una hay vida. En una hay vida y esa vida Dios nos la da a nosotros cuando ponemos nuestra fe en Cristo. Esa vida nosotros podemos vivirla con el poder del Espíritu Santo. Y la idea es, hermano, que nosotros no pretendamos que vamos a estar poniéndole cositas bonitas a nuestra vida, que me voy a poner una corbata bonita y voy a vestirme de cristiano y que voy a buscar un diccionario cristiano y mi vocabulario va a ser cristiano y muchas cosas externas que yo pudiera estar poniéndome para aparentar ser bonito, para aparentar que realmente soy un verdadero discípulo de Cristo. Pero no, mis hermanos, un verdadero discípulo de Cristo empieza feo, empieza como un gusano. Y así somos nosotros por causa de nuestro pecado. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y es por la fe en Cristo que nosotros ahora tenemos vida juntamente con Él. Y es porque el Espíritu de Dios vive en nuestros corazones que ahora nosotros podemos poco a poco movernos y podemos empezar a dar frutos del Espíritu. Podemos empezar a conformarnos a la imagen de Cristo. Así que, hermano, no te conformes con ser una linda mariposa. Procura que tú puedas volar. Procura que en ti haya vida. Procura que tú seas un verdadero discípulo de Cristo. ¿Y cómo es eso? Bueno, poniendo tu fe en Cristo, andando por el Espíritu. Quizá en esta noche eso significa que algunos de ustedes tengan que reconocer que no tiene esa vida y que todavía está muerto en sus delitos y pecados. Bueno, pues esta noche es un buen momento para usted buscar de Dios, para usted mirar a Cristo y confiar que su sacrificio es suficiente para que usted tenga vida, vida eterna. Este es el momento para usted reconocer que por causa de sus pecados, la Biblia nos dice que la paga del pecado es la muerte y por causa de esa condenación, lo que nos toca a nosotros es una muerte, un castigo eterno, pero en Cristo hay vida. Quizás otros en esta noche que ya tienen vida y que todavía tienen ese estigma de que, óyeme, yo lo que soy un gusano. Bueno, pues mire a Cristo también. Recuerde esa obra redentora y el propósito de esa obra redentora de cómo el Señor espera que nosotros seamos transformados a la imagen de Cristo. Y es por lo que Dios ha hecho en nosotros que esto es posible. Es por causa de su perfecto sacrificio que nosotros somos aceptados delante de Dios. No tengas esa presión de decir, mira, yo tengo que ponerme toda esta cosa de cristiano para impresionar a Dios. No. Ya el sacrificio de Cristo impresionó lo suficiente a Dios para alcanzar o para lograr tu salvación. Pero lo que ahora tú sí tienes que hacer es depender de la obra del Espíritu en tu vida, para que con la ayuda, con el poder de Dios y con tu determinación de andar por el Espíritu, ya tú estás seguro que eres salvo. Ya tú estás seguro que eres un verdadero discípulo de Cristo, pero ahora tu intención es ser más como Cristo. Y qué bueno que no tenemos esa presión de que, óyeme, yo tengo que ser perfecto para ganarme el derecho de ser un discípulo de Cristo. No, yo voy a ser perfecto porque yo quiero ser como Cristo. Yo voy a ser perfecto, yo voy a abandonar mi vida de pecado, yo voy a odiar el pecado, a rechazar el pecado, porque yo quiero ser más como Cristo. Hermano, no nos conformemos con simplemente ponernos cosas externas. Procuremos esa obra interna. Procuremos andar en la fuerza, en la energía, en el poder de ese Espíritu de Dios que mora en nosotros y es nuestro aliado principal para alcanzar esa meta de nuestra misión. Vamos a orar. Padre, damos gracias en esta tarde por la oportunidad que nos das
de ser confrontados una vez más por la buena nueva del Evangelio, que nos invita a nosotros a no depender de nuestra propia fuerza, sino a acudir a la cruz de Cristo, contemplar su obra perfecta, su sacrificio perfecto, su vida perfecta y descansar total y absolutamente en Cristo para nuestra salvación, para nosotros ser discípulos tuyos. Pero ahora, Señor, como discípulos tuyos, ahora, Señor, que nosotros hemos gustado de tu gracia y que hemos muerto al pecado, que nosotros, por tu Espíritu morando en nosotros, podamos dar fruto del Espíritu y podamos conformarnos más y más a nuestro Señor Jesucristo. Para honra y gloria tuya, oh Dios. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén.